¡No eres médico! El doctor Fernando Costa humillaba a Lucas Ortega frente a todos en urgencias. Pero cuando Carolina dejó de respirar y los médicos se paralizaron, Lucas hizo lo que ninguno de ellos se atrevió, y lo que pasó después cambiaría todo para siempre. ¡No eres médico! La voz del doctor. Fernando Costa retumbaba por todo el departamento de urgencias del Hospital General de Madrid, mientras señalaba a Lucas Ortega con desprecio absoluto. Así que deja de actuar como si lo fueras. Lo que ninguno de los presentes sabía era que en menos de 30 minutos, ese mismo hombre al que humillaba públicamente haría algo que ningún médico en ese hospital se atrevería a hacer. El doctor. Fernando Costa Navarro tenía todo lo que un hombre podía desear a sus 52 años. Era jefe del Departamento de Cirugía del Hospital General de Madrid, uno de los hospitales más prestigiosos de España. Graduado con honores de la Universidad Complutense, con una maestría en Johns Hopkins y un doctorado en la Sorbona, Fernando había construido una carrera impecable basada en dos cosas: su talento quirúrgico innegable y su ego aún más grande. Su oficina en el cuarto piso era un santuario de premios y reconocimientos, placas de oro, certificados enmarcados, fotografías con ministros de salud y una colección de publicaciones médicas donde su nombre aparecía como autor principal. Usaba batas blancas importadas de Italia, un reloj Rolex Submariner que costaba más que el salario anual de 3 enfermeras, y zapatos de cuero inglés hechos a medida que hacían un sonido particular al caminar por los pasillos del hospital, un sonido que todos habían aprendido a temer. Porque cuando escuchabas ese clic-clac característico acercándose, sabías que el doctor Costa estaba de cacería. Y su presa favorita eran las personas que, según él, no conocían su lugar en la jerarquía médica. Era martes por la tarde, el turno más caótico de la semana en urgencias. La sala de espera estaba repleta. Ancianos con dolores de pecho, niños con fiebres altas, accidentes de tráfico menores, el caos habitual de un hospital urbano que atendía a millones de personas. Y en medio de ese caos, trabajando en la estación de enfermería con eficiencia silenciosa, estaba Lucas Ortega. Lucas tenía 38 años, pero las canas prematuras en sus sienes y las líneas alrededor de sus ojos lo hacían parecer mayor. Alto y de complexión atlética a pesar de los años, llevaba el uniforme azul oscuro de técnico de emergencias médicas que había sido lavado tantas veces que el color original se había desvanecido ligeramente. Sus manos, grandes y callosas, se movían con precisión milimétrica, mientras preparaba sueros intravenosos, verificaba signos vitales y ayudaba a los médicos residentes con procedimientos que claramente dominaba mejor que ellos. Había algo en la forma en que Lucas trabajaba que llamaba la atención. No era solo eficiencia, era algo más profundo. Una especie de conocimiento instintivo, una lectura de situaciones que iba más allá de lo que un simple técnico debería poseer. Las enfermeras veteranas lo adoraban porque siempre sabía qué necesitaban antes de que lo pidieran. Los médicos jóvenes lo consultaban discretamente porque sus diagnósticos informales casi siempre eran correctos. Pero el doctor Fernando Costa lo despreciaba precisamente por eso. Ortega. La voz de Costa cortó el aire como un bisturí, y Lucas levantó la vista de la vía intravenosa que estaba colocando a un paciente anciano. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Lucas frunció el ceño, confundido. Estoy colocando un acceso cuerpo al señor Ramírez, doctor. Tiene deshidratación severa y el residente Martínez ordenó. ¿El residente Martínez ordenó? Costa se acercó con esos pasos amenazantes, y Lucas pudo ver el brillo peligroso en sus ojos. Interesante, porque hasta donde yo sé, los técnicos no toman órdenes de residentes de primer año. Los técnicos siguen protocolos básicos y no hacen juicios clínicos. Varios empleados se detuvieron en el pasillo. Esto era lo que todos habían aprendido a reconocer. El doctor Costa había encontrado una víctima y el espectáculo estaba por comenzar. Doctor Costa. Lucas mantuvo su voz calmada y profesional. El protocolo estándar para deshidratación severa en pacientes geriátricos indica. ¿Me estás dando una clase sobre protocolos? Costa estalló en una risa que no tenía nada de alegre. ¿Tú? ¿Un técnico que ni siquiera terminó la universidad me va a explicar medicina? Lucas apretó la mandíbula, pero no respondió. Había aprendido durante sus 3 años en ese hospital que discutir con el doctor Costa solo empeoraba las cosas.
Eso pensé. Costa continuó, claramente disfrutando del silencio forzado de Lucas. Verás, Ortega, este es el problema con gente como tú. Les damos un uniforme, les enseñamos algunos procedimientos básicos, y de repente creen que son médicos. El anciano en la camilla, el señor Ramírez, miraba la escena con incomodidad evidente. Lucas podía ver las venas del hombre colapsadas por la deshidratación, la palidez de su piel, los signos de que necesitaba líquidos ahora, no después de que terminara esta humillación pública. «Doctor», Lucas intentó nuevamente, su voz manteniéndose firme. «Con todo respeto, el paciente necesita...» «¿Con todo respeto?» Costa se acercó más, invadiendo completamente el espacio personal de Lucas. Era más bajo que Lucas, pero compensaba la diferencia de altura con pura agresión. «Noquiero tu respeto, Ortega. Quiero que recuerdes cuál es tu lugar aquí. El doctor». Costa se volvió hacia la audiencia creciente de enfermeras, residentes y otros técnicos que se habían detenido a presenciar la escena. Le encantaba tener público. Este es un ejemplo perfecto de lo que está mal en el sistema de salud moderno. Costa declaró como si estuviera dando una conferencia. Personas sin formación médica adecuada creyendo que pueden tomar decisiones clínicas. Es peligroso, es irresponsable. Y yo no lo voy a tolerar en mi departamento. María, una enfermera de 50 años que llevaba 25 años en ese hospital, finalmente encontró el coraje para intervenir. «Doctor Costa, Lucas solo estaba siguiendo las órdenes del doctor Martínez». «Disculpa». Costa se volvió hacia ella con ojos llameantes. «¿Desde cuándo las enfermeras defienden a técnicos que se pasan de sus límites?» María bajó la mirada, derrotada. Nadie se atrevía a enfrentar al doctor Costa durante mucho tiempo. Su poder en el hospital era absoluto, y todos sabían que cruzarlo podía significar el fin de una carrera. «Pero ¿sabes qué, Ortega?» Costa regresó su atención a Lucas con una sonrisa cruel. «Voy a ser educativo hoy. Voy a explicarte exactamente por qué tú no eres médico y nunca lo serás». Se cruzó de brazos, adoptando la postura de un profesor condescendiente. «¿Sabes cuántos años estudié? 6 años de medicina, 4 años de residencia en cirugía general, 3 años de especialización en trauma, 13 años de mi vida dedicados completamente a dominar este oficio. ¿Y tú? ¿Cuántos años estudiaste en tu cursito de técnico de emergencias? 6 meses. ¿1 año?» Lucas no respondió, pero Costa pudo ver algo en sus ojos que no había visto antes. No era miedo ni sumisión. Era algo parecido a... ¿reconocimiento? Como si Lucas hubiera visto este tipo de arrogancia antes y supiera exactamente hacia dónde conducía. 2 años. Lucas finalmente respondió en voz baja. 2 años de formación como técnico de emergencias médicas. 2 años. Costa se rió exageradamente. ¿Escucharon eso? 2 años. Y este hombre cree que puede hacer juicios clínicos en mi hospital. El doctor Martínez, el residente joven que había dado la orden original, trató de intervenir. «Doctor Costa, yo fui quien le pidió a Lucas que...» «Silencio, Martínez». Costa lo cortó bruscamente. «Esto es exactamente lo que está mal con los residentes de hoy. Confían en técnicos en lugar de confiar en su propia formación». Lucas respiró profundamente. Y por primera vez en la conversación, habló con una firmeza que hizo que varios presentes se enderezaran. «Doctor Costa, el señor Ramírez tiene deshidratación severa. Sus signos vitales muestran taquicardia compensatoria, su presión arterial está en 90-50 y sus venas están colapsadas. Si no recibe líquidos intravenosos en los próximos 10 minutos, va a entrar en shock hipovolémico. Con todo respeto a sus 13 años de formación, eso no requiere un título de medicina para reconocerlo. Requiere ojos y sentido común». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el pitido de los monitores cardíacos en las habitaciones cercanas. Nadie le hablaba así al doctor Fernando Costa. Nadie. La cara de Costa pasó de roja a púrpura. Sus manos se cerraron en puños, y por un momento pareció que iba a explotar en furia absoluta. «¿Acabas de... darme un diagnóstico?» Costa habló con una calma peligrosa, la clase de calma que precede a las tormentas. «Tú, un técnico sin educación, ¿acabas de darme un diagnóstico médico?» Le di una observación basada en signos vitales objetivos. Lucas corrigió, manteniéndose firme a pesar de que podía sentir las miradas de todos los presentes,
suplicándole que se detuviera, que no hiciera esto peor. «Fuera», Costa dijo en voz baja. «Disculpe, fuera de mi servicio de urgencias. Ahora». Costa señaló hacia la salida. «Estás suspendido efectivamente. Vete a casa. Y mañana te presentas en Recursos Humanos para discutir tu despido permanente por insubordinación y por practicar medicina sin licencia». Lucas miró al señor Ramírez en la camilla. Vio el miedo en los ojos del anciano. Vio las manos temblorosas, la palidez creciente. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que no se fuera, que el paciente lo necesitaba. Pero también sabía que si se quedaba ahora, Costa llamaría a seguridad. Lo sacarían a la fuerza y perdería cualquier oportunidad de ayudar. «Está bien», Lucas finalmente dijo, quitándose los guantes con movimientos deliberados. «Me voy, pero doctor Costa, por favor, asegúrese de que alguien atienda al señor Ramírez. Él realmente necesita...» «¡No me digas cómo hacer mi trabajo!» Costa explotó finalmente, su voz resonando por todo el departamento. «¡Fuera! ¡Ahora!» Lucas caminó hacia la salida del departamento de urgencias, consciente de todas las miradas sobre él. Algunas eran de lástima, otras de admiración por haberse atrevido a confrontar a Costa, y unas pocas de decepción porque habían perdido al mejor técnico del turno. Pero justo cuando Lucas llegaba a las puertas del departamento de urgencias, justo cuando estaba a punto de atravesarlas, escuchó algo que hizo que su sangre se congelara. El grito desgarrador de las sirenas de ambulancia acercándose. Y luego, la voz quebrada de uno de los paramédicos viniendo por radio. «Hospital General, tenemos código rojo. Paciente femenina, 28 años. Trauma múltiple por accidente vehicular. Presión arterial 60-30 y cayendo. Frecuencia cardíaca 140. Hemorragia masiva sin control. Pérdida de conciencia. ETA 2 minutos. Repito, código rojo». Lucas se detuvo en seco. Conocía esos números. Conocía lo que significaban. Y conocía algo más. El Hospital General estaba en medio de un cambio de turno. El equipo de trauma de la tarde ya se había ido. El equipo de noche aún no llegaba. Lo que significaba que el doctor Fernando Costa, cirujano de trauma más senior presente, sería quien tendría que manejar ese caso. Y Lucas sabía, con una certeza que venía de lugares oscuros en su pasado que prefería no recordar, que esto iba a terminar muy, muy mal. Porque había algo que nadie en ese hospital sabía sobre el doctor Fernando Costa. Su brillante carrera estaba construida sobre una mentira. Su talento quirúrgico era efectivo solo con cirugías programadas, pacientes estables, situaciones controladas. Pero trauma real, caos verdadero, situaciones de vida o muerte donde cada segundo contaba. Fernando Costa se paralizaba. Lucas lo había visto una vez, 6 meses atrás, cuando un paciente con trauma abdominal había llegado sangrando. Costa había tartamudeado, había dudado, y había sido otro cirujano quien había salvado al paciente. Y ahora, con el equipo de trauma ausente, Costa estaba solo. Las puertas de urgencias se abrieron de golpe y los paramédicos entraron corriendo con la camilla. Y en esa camilla, pálida como la muerte, cubierta de sangre, estaba una mujer joven de unos 28 años. «Su nombre es Carolina», gritó uno de los paramédicos. «Conductor ebrio la embistió de frente. Traumatismo cráneoencefálico, múltiples fracturas, hemorragia interna masiva». Lucas vio el rostro de la mujer, joven, hermosa incluso bajo la sangre y las heridas, y completamente inconsciente. Vio el charco de sangre que se formaba debajo de la camilla. Vio los números en los monitores portátiles que los paramédicos traían, y supo, con absoluta certeza, que esa mujer iba a morir, a menos que alguien hiciera algo extraordinario. «Dr. Costa», gritó María, la enfermera. «La paciente está en shock hemorrágico. Necesitamos quirófano ahora». Todos los ojos se volvieron hacia el doctor Fernando Costa. Y Lucas, desde su posición en la puerta, vio algo que confirmó todos sus peores miedos. El doctor Fernando Costa, jefe del departamento de cirugía, con 13 años de formación y una reputación impecable, estaba completamente paralizado de terror. Sus manos temblaban, su rostro había perdido todo el color, y sus ojos mostraban algo que Lucas reconoció inmediatamente porque lo había visto en campos de batalla, en zonas de guerra, en lugares donde la muerte era una constante.
pánico absoluto. Y en ese momento, Lucas Ortega tomó una decisión que cambiaría todo. No se fue del hospital. Se dio la vuelta y corrió directamente hacia la camilla de Carolina, porque había algo que el doctor Fernando Costa y todos los demás en ese hospital no sabían. Lucas Ortega no era solo un técnico de emergencias médicas. Lucas Ortega atravesó el departamento de urgencias en 5 zancadas largas, ignorando completamente los gritos del doctor Costa detrás de él. Cada segundo contaba, y podía ver en los monitores que Carolina no tenía segundos que perder. ¡Ortega! La voz de Costa finalmente encontró su furia. «Te ordené que te fueras. Llamen a seguridad». Pero Lucas ya estaba junto a la camilla, sus manos moviéndose con una velocidad y precisión que hicieron que varios residentes se detuvieran a observar. No era la manera en que un técnico se movía, era algo completamente diferente. Traumatismo craneoencefálico severo, pupilas desiguales, la derecha dilatada. Lucas habló rápidamente mientras evaluaba a Carolina, sus dedos verificando pulsos, presión, heridas. Hemorragia intracraneal probable. Presión arterial 55-30 y cayendo. Frecuencia cardíaca 155. Abdomen distendido y rígido. Hemorragia interna masiva. Múltiples fracturas costales. Posible neumotórax. Levantó la vista hacia los paramédicos que habían traído a Carolina. ¿Cuánto tiempo desde el impacto? 15 minutos, respondió uno de ellos. Un hombre de unos 40 años que miraba a Lucas con reconocimiento repentino. Espera, ¿Lucas? ¿Lucas Ortega? Pero Lucas no respondió. Ya estaba gritando órdenes. Necesito 2 unidades de O negativo. Ahora. Plasma fresco congelado. Kit de toracotomía. Y que alguien llame al neurocirujano de guardia. María y otras 2 enfermeras se movieron instantáneamente para cumplir las órdenes. Su entrenamiento automático respondiendo a la autoridad en la voz de Lucas. Incluso cuando sus cerebros les decían que esto estaba mal, que un técnico no debería estar dando estas órdenes. ¡Alto! La voz del doctor Costa cortó el aire como un látigo. Nadie va a hacer nada de lo que este hombre dice. Es un técnico sin autoridad para dar órdenes médicas. Costa finalmente se acercó a la camilla, apartando a Lucas con el hombro. Sus manos todavía temblaban visiblemente mientras miraba a Carolina. Lucas pudo ver el sudor formándose en la frente del doctor, la palidez en su rostro. Necesitamos estabilizarla primero. Costa tartamudeó, y todos en la sala pudieron escuchar la incertidumbre en su voz. Preparen para intubación. No hay tiempo para intubación estándar. Lucas interrumpió, su voz llena de urgencia. Doctor Costa, esta paciente tiene menos de 5 minutos antes de entrar en paro cardíaco. Necesita cirugía de emergencia ahora. Necesita un cirujano que pueda controlar la hemorragia ahora. Los ojos de Costa se encontraron con los de Lucas. Y en ese momento, todos en la sala vieron algo que jamás pensaron que verían. El doctor, Fernando Costa, el cirujano más arrogante del hospital, tenía miedo absoluto en sus ojos. Yo puedo manejar esto, Costa dijo, pero su voz carecía de cualquier convicción. Solo necesito un momento para... Bip, bip, bip. El monitor cardíaco de Carolina comenzó a emitir un sonido diferente. Su presión arterial había caído a 50-25. «Está perdiendo pulso», gritó María, y el pánico era evidente en su voz. Código azul en urgencias», resonó por los altavoces del hospital. Y entonces todo se convirtió en caos absoluto. Los residentes corrieron hacia la camilla, pero ninguno sabía qué hacer primero. Uno trató de intubar, otro buscaba acceso venoso, un tercero intentaba evaluar el abdomen. Era un desorden completo de manos y voces sin coordinación. Y en medio de todo ese caos, el doctor Fernando Costa simplemente se quedó ahí parado, paralizado, sus manos temblando inútilmente a sus costados. «Alguien tiene que tomar el control», gritó uno de los residentes. «Doctor Costa, ¿qué hacemos?» Pero Costa no respondía. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonidos. Sus ojos estaban vidriosos, perdidos en algún lugar entre el terror y la disociación completa. Lucas vio todo esto en una fracción de segundo. Vio la vida de Carolina escapándose con cada latido débil de su corazón. Vio a los residentes descoordinados haciendo más daño que bien. Vio al cirujano senior completamente inútil. Y tomó una decisión. «Todos atrás.
La voz de Lucas resonó con una autoridad que nadie había escuchado en él antes. No era un grito, era un comando militar, la clase de voz que había sido entrenada para cortar a través del caos de la batalla y hacer que los soldados obedecieran instantáneamente. Y sorprendentemente, todos se detuvieron. María. Lucas habló rápido pero claro. Necesito ese O negativo en 30 segundos o esta mujer muere. Tú, señaló a un residente joven. Consígueme un kit de toracotomía de emergencia. Y tú, señaló a otro. Prepara intubación de secuencia rápida, pero estate listo para cricotiroidotomía si las vías aéreas están comprometidas. Los residentes se miraron entre sí, confundidos, aterrorizados de seguir órdenes de un técnico, pero más aterrorizados de dejar morir a la paciente. ¡Muévanse!, Lucas rugió, y esta vez todos obedecieron instantáneamente. Ortega. La voz del doctor Costa sonó pequeña, quebrada. Tú no puedes. No tienes autoridad. Lucas se volvió hacia Costa, y lo que el cirujano vio en los ojos del técnico lo hizo retroceder un paso. No era ira. Era algo mucho más intenso. Era la mirada de alguien que había visto muerte real. Había luchado contra ella en lugares que Costa no podía ni imaginar, y no tenía intención de perder esta batalla. Doctor Costa, Lucas habló con una calma aterradora. Usted puede reportarme, puede despedirme, puede destruir mi carrera, pero si no me deja hacer esto ahora, Carolina va a morir en esta camilla, mientras usted decide qué hacer conmigo. ¿Puede vivir con eso? El silencio que siguió fue roto por el pitido constante del monitor cardíaco de Carolina. Había entrado en bradicardia severa. 60 latidos por minuto. 50. 40. Está entrando en paro. María susurró, y había lágrimas en sus ojos. Costa miró a Carolina, luego a Lucas, luego a todos los empleados que esperaban su decisión. Y por primera vez en su carrera, el doctor Fernando Costa hizo algo que jamás había hecho. Se hizo a un lado. «Haz lo que tengas que hacer», murmuró, y caminó hacia la pared, derrotado. Lucas no perdió ni un segundo. «María, eleva sus piernas. Necesito mejorar el retorno venoso. Tú», señaló al residente más cercano. «Dame ese bisturí. Voy a hacer una toracotomía de reanimación». «¿Qué?», varios residentes gritaron al unísono. «Eso es un procedimiento quirúrgico mayor. No puedes». «Observen y aprendan», Lucas respondió mientras tomaba el bisturí. Lo que sucedió en los siguientes 90 segundos sería discutido en ese hospital durante años, con movimientos que eran demasiado precisos, demasiado seguros para hacerlos de un simple técnico. Lucas hizo una incisión limpia en el lado izquierdo del pecho de Carolina, entre las costillas. No dudó, no tembló. Cada movimiento era exacto, como si hubiera hecho este procedimiento cientos de veces, porque lo había hecho. «Necesito el separador de costillas. Ahora». Alguien se lo pasó, y Lucas insertó el instrumento, abriendo el espacio entre las costillas. Hizo una incisión de emergencia en el lado izquierdo del pecho. Aparecieron signos de sangrado, pero Lucas ya estaba ahí con compresas, controlando la hemorragia mientras trabajaba dentro de la cavidad torácica para estabilizar la trastorno de estrés postraumático. «Dios mío», susurró uno de los residentes. «Está haciendo una toracotomía de emergencia a mano alzada. Tiene laceración en la aorta descendente». Lucas habló mientras trabajaba, su voz calmada como si estuviera describiendo el clima. «Pequeña, pero suficiente para causar el shock hemorrágico. Voy a hacer compresión directa mientras María. Necesito que me consigas al cirujano cardiovascular de guardia. Ahora». María corrió hacia el teléfono. 32 latidos por minuto, reportó otro residente, mirando el monitor con ojos como platos. «Eso va a cambiar», Lucas dijo con confianza absoluta. «En 3, 2, 1. Y entonces, como si hubiera comandado al corazón de Carolina a obedecer, el ritmo cardíaco comenzó a estabilizarse. 40 latidos, 50, 60, 70. «Presión arterial subiendo», María gritó desde el teléfono. 60, 35, 70, 40. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Lucas había hecho lo imposible. Había estabilizado a una paciente en paro cardíaco con un procedimiento que la mayoría de los cirujanos senior dudarían en hacer. Pero Lucas no había terminado. «Tiene hemorragia intraabdominal también».
dijo mientras mantenía la compresión en la aorta. Probablemente ruptura esplénica. Va a necesitar cirugía abdominal exploratoria después de que reparen su aorta. ¿Cómo puedes saber eso?, preguntó uno de los residentes, completamente atónito. Lucas no respondió. Sus ojos estaban fijos en Carolina, en los monitores, en cada pequeño cambio en su condición, no como un técnico observando números, como un cirujano de trauma, leyendo una batalla que se estaba desarrollando dentro del cuerpo de su paciente. Las puertas de urgencias se abrieron bruscamente y entró el doctor Andrés Villareal, el cirujano cardiovascular de guardia. Era un hombre de 60 años, veterano de 40 años en medicina, y se detuvo en seco cuando vio la escena. «¿Quién hizo esta toracotomía?», preguntó, acercándose rápidamente. «Yo lo hice», Lucas respondió sin apartar su atención de Carolina. «¿Tú?». Villareal frunció el ceño mientras se ponía guantes rápidamente. «Eres el nuevo cirujano de trauma que contrató». «Es un técnico». La voz del doctor Costa vino desde la pared donde había estado observando todo en silencio. Su voz sonaba hueca, derrotada. «Es solo un técnico sin educación médica». El doctor Villareal miró a Lucas, luego a la incisión perfectamente ejecutada, luego a los monitores que mostraban signos vitales estables. «Qué técnico tan interesante», murmuró Villareal. «Muy bien. Muéstrame qué encontraste». Lucas guió la mano de Villareal hacia la laceración en la aorta. «Aquí, 3 centímetros. Laceración parcial. Está contenida por ahora con compresión directa, pero va a necesitar reparación quirúrgica inmediata». Villareal palpó cuidadosamente, y sus ojos se abrieron con sorpresa. «Diagnóstico perfecto. Y esta técnica de compresión…» Miró a Lucas con nueva intensidad. «¿Dónde aprendiste esto?». Pero antes de que Lucas pudiera responder, la presión arterial de Carolina comenzó a caer nuevamente. «Está sangrando desde otra fuente», Lucas dijo inmediatamente. «La hemorragia abdominal se está descompensando. Necesita quirófano ahora para ambos procedimientos». «De acuerdo». Villareal tomó el control con la eficiencia de un veterano. «Llamen a mi equipo, quirófano 2, y tú», señaló a Lucas. «Vienes conmigo. Necesito tus manos en esta cirugía». «Absolutamente no». La voz de Costa finalmente encontró su fuerza nuevamente. «Él no es médico. No puede entrar a un quirófano. Es ilegal». Villareal se volvió hacia Costa con una expresión de absoluto desprecio. «Fernando, acabo de ver a este técnico ejecutar una toracotomía de reanimación con más habilidad que la mayoría de mis residentes de 4º año. Salvó la vida de esta mujer mientras tú estabas parado ahí sin hacer nada. Así que no me importa si es técnico, enfermero o el maldito conserje. Viene a mi quirófano». «Villareal, esto es una emergencia médica donde cada segundo cuenta». Villareal interrumpió. «Y este hombre claramente sabe lo que está haciendo. Ahora, puedes ayudar, puedes apartarte o puedes seguir quejándote». «Pero no voy a dejar morir a esta paciente por tu ego». Los camilleros ya estaban moviendo a Carolina hacia los ascensores que llevaban a los quirófanos. Lucas mantenía la compresión en su aorta mientras caminaban rápidamente. María corrió junto a ellos. «Lucas, ¿qué necesitas?». «Llama a neurocirugía. Esa hemorragia intracraneal va a necesitar atención después de que estabilicemos el resto. Y consigue 6 unidades más de sangre. Esta cirugía va a ser larga». Mientras las puertas del ascensor se cerraban, Lucas pudo ver las caras de todos en el departamento de urgencias. Asombro, confusión, respeto, y en el caso del doctor Costa, algo parecido a humillación absoluta. Dentro del ascensor, el doctor Villareal miró a Lucas con curiosidad intensa. «Muy bien, hijo. Voy a preguntarte una vez, y necesito una respuesta honesta. ¿Quién demonios eres realmente?». Lucas mantuvo sus ojos en los monitores de Carolina, en sus manos que seguían comprimiendo la aorta dañada, en la vida que pendía de un hilo bajo sus dedos. «Soy alguien que no dejó morir a su paciente mientras otros estaban paralizados», respondió simplemente. «Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que importa ahora mismo». Las puertas del ascensor se abrieron al piso de quirófanos. El equipo de Villareal ya estaba esperando, vestidos con batas quirúrgicas, listos para comenzar. «Preparen la sala», Villareal ordenó. «Reparación aórtica de emergencia más laparotomía exploratoria. Y consigan una bata y guantes para nuestro misterioso técnico aquí. Va a ser mi primer ayudante». «¿Y su primer ayudante?».
Una de las enfermeras quirúrgicas se veía confundida. «Doctor, pensé que el doctor Costa...» «El doctor Costa no está disponible», Villarreal dijo con finalidad. «Este hombre acaba de demostrar más habilidad quirúrgica en 5 minutos que la mayoría de los cirujanos muestran en toda su carrera. Ahora muévanse». 10 minutos después, Lucas Ortega estaba parado en un quirófano bajo luces brillantes, vestido con bata y guantes quirúrgicos, sus manos sobre el cuerpo abierto de Carolina, mientras el doctor Villarreal trabajaba en reparar su aorta dañada. «Retracción perfecta», Villarreal murmuraba mientras trabajaba. «Anticipación perfecta. Pásame el portaagujas». «Sí, exactamente ese. Este hombre ha hecho esto antes». Las enfermeras quirúrgicas intercambiaban miradas de asombro. Lucas se movía como un cirujano experimentado, no como un técnico. Cada gesto era preciso, cada anticipación correcta, cada movimiento coordinado perfectamente con Villarreal. «Aorta reparada», Villarreal anunció después de 40 minutos de cirugía meticulosa. «Ahora vamos por ese bazo». Abrieron el abdomen, y tal como Lucas había predicho, el vaso de Carolina estaba severamente lacerado, sangrando activamente en su cavidad abdominal. «Esplenectomía de emergencia», Villarreal decidió. «Lucas, vas a hacer la ligadura de los vasos mientras yo movilizo el vaso». «Doctor Villarreal». Una de las enfermeras se veía nerviosa. «Él no es...» «¿Te puedes hacer la ligadura?», Villarreal preguntó a Lucas directamente, ignorando las objeciones. Lucas asintió. «Sí. Entonces hazla. Ahora». Durante los siguientes 90 minutos, Lucas Ortega ejecutó maniobras quirúrgicas que habrían impresionado a cualquier cirujano experimentado. Sus manos no temblaban. Sus decisiones eran instantáneas y correctas. Su técnica era impecable. Finalmente, después de casi 3 horas en quirófano, el doctor Villarreal dio el último punto de sutura. «Terminamos. Esta mujer va a vivir». Las enfermeras y residentes presentes en el quirófano estallaron en aplausos. Lucas se apartó de la mesa, quitándose los guantes ensangrentados, su rostro mostrando por primera vez el agotamiento de lo que había hecho. Pero el doctor Villarreal no había terminado con él. «Afuera. Ahora, tú y yo vamos a tener una conversación muy seria sobre quién eres realmente». Y mientras seguían a Carolina hacia la unidad de cuidados intensivos, mientras las enfermeras murmuraban sobre el milagro que acababan de presenciar, mientras el rumor comenzaba a esparcirse por todo el hospital sobre el técnico que había hecho lo imposible, nadie sabía que esto era solo el comienzo, porque en menos de 24 horas, la verdad sobre Lucas Ortega iba a salir a la luz. Y cuando lo hiciera, el doctor Fernando Costa, el Hospital General de Madrid, y todos los que habían asumido cosas sobre Lucas, basándose en su título de técnico, iban a descubrir algo que cambiaría todo para siempre. Algo que haría que la humillación de esta tarde pareciera insignificante en comparación. El doctor Andrés Villarreal cerró la puerta de su oficina con un golpe seco que hizo eco por el pasillo vacío. Eran las 3 de la madrugada. Carolina estaba estable en cuidados intensivos, y Lucas Ortega estaba parado frente al escritorio del cirujano, todavía con la bata quirúrgica manchada de sangre. «Siéntate», Villarreal ordenó, pero no era una sugerencia. Lucas obedeció en silencio. Villarreal se sirvió un whisky, bebió la mitad de un trago y luego clavó sus ojos en Lucas con una intensidad que había perfeccionado en 40 años interrogando a residentes nerviosos. «Voy a decirte exactamente lo que vi esta noche», Villarreal comenzó, su voz peligrosamente calmada. «Vi a un técnico ejecutar una toracotomía de reanimación con precisión quirúrgica. Vi ligaduras vasculares que habrían impresionado a cirujanos con 20 años de experiencia. Vi técnicas de hemostasia que solo he visto en cirujanos de trauma de combate». Hizo una pausa, dejando que cada palabra cayera como piedras. «Y vi algo más. Vi las manos de alguien que ha operado bajo fuego enemigo. Alguien que no dudó ni un segundo porque ha tomado esas decisiones cuando las balas volaban sobre su cabeza». Lucas no apartó la mirada, pero Villarreal vio algo quebrándose detrás de sus ojos. «Así que voy a preguntarte una vez más, y esta vez quiero la verdad completa. ¿Quién demonios eres?». El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Finalmente, Lucas habló con una voz que sonaba como si estuviera arrastrando las palabras desde un lugar muy profundo y muy oscuro. «Capitán Lucas Ortega, Cuerpo Médico del Ejército Español.
cirujano de trauma de combate. Serví 7 años en Afganistán e Irak. 532 cirugías de combate. 387 soldados salvados. Villarreal se recostó en su silla, procesando esta información. ¿Y qué hace un capitán médico del ejército trabajando como técnico en urgencias? Perdí mi licencia hace 3 años. ¿Por qué? Lucas cerró los ojos, y cuando habló, cada palabra parecía costarle algo. Helmand, Afganistán. Base militar avanzada. Ataque talibán coordinado. 27 heridos en 90 minutos. Hospital de campaña destruido por mortero. Operé en una tienda de campaña con una linterna frontal mientras los combates continuaban a 200 metros. Se detuvo, sus manos cerrándose en puños sobre sus muslos. Teníamos 4 soldados críticos. Uno de ellos era un capitán de infantería con una laceración aórtica. Los otros 3 eran soldados rasos con heridas abdominales. El protocolo militar era claro: salvar al oficial de mayor rango primero. Villarreal sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ya sabía hacia dónde iba esta historia. Pero el capitán tenía menos del 5% de probabilidad de sobrevivir incluso con cirugía inmediata. Los 3 soldados tenían 80% si operaba rápido. Así que tomé una decisión. Violaste el protocolo. Salvé a los 3 soldados rasos. El capitán murió esperando en la camilla. Lucas abrió los ojos, y había algo en ellos que hizo que Villarreal, veterano de 40 años de medicina, sintiera un nudo en la garganta. Resulta que el capitán era hijo de un general, el mismo general que estaba a cargo del comando médico militar. Presentó cargos contra mí por insubordinación, negligencia médica y violación del protocolo de triage militar. Pero salvaste a 3 hombres. Dejé morir a 1. Lucas interrumpió, su voz quebrada. Esa es la única parte que importó para el tribunal militar. No importó que esos 3 soldados tuvieran esposas, hijos, padres esperándolos en casa. No importó que hice la llamada médicamente correcta. Violé el protocolo. Así que me quitaron mi licencia, me dieron una baja deshonrosa y me dijeron que nunca volvería a operar en mi vida. Villarreal se sirvió otro whisky. Esta vez también le ofreció uno a Lucas. El excapitán lo aceptó con manos que ya no podían esconder su temblor. ¿Por qué volviste a la medicina? Aunque fuera como técnico. Porque es lo único que sé hacer, lo único que soy. 7 años de universidad, 4 de residencia, 7 en zonas de guerra. 21 años de mi vida dedicados a salvar personas. No puedo simplemente dejarlo. Pero ¿por qué conformarte con ser técnico? La risa de Lucas fue amarga, sin alegría. ¿Conformarme? Doctor Villarreal, trabajo como técnico porque es un castigo autoimpuesto. Cada día veo emergencias médicas que podría manejar mejor que la mitad de los residentes. Cada día el doctor Costa me recuerda que no soy médico. Cada día es un recordatorio de lo que perdí. Se llevó las manos a la cara, finalmente dejando que la fachada se derrumbara. Y me lo merezco, porque ese capitán murió bajo mi cuidado. No importa que salvé a los otros 3. Lo dejé morir. Y tengo que vivir con eso cada día. Lucas. Villarreal habló con una gentileza que sus residentes nunca habían escuchado. Hiciste la llamada correcta. Salvaste más vidas. Entonces, ¿por qué me siento como un asesino cada vez que cierro los ojos? Antes de que Villarreal pudiera responder, su teléfono sonó. Era la UCI. Doctor Villarreal, es Carolina. Está despertando y está pidiendo ver al hombre que la salvó. Dice que escuchó su voz durante toda la cirugía. Villarreal miró a Lucas. ¿Quieres ir? Lucas se limpió los ojos rápidamente. No debería. Técnicamente ni siquiera debería haber estado en ese quirófano. Técnicamente salvaste su vida cuando todos los demás estaban paralizados. Vamos. 10 minutos después, entraron a la habitación de la UCI, donde Carolina estaba conectada a múltiples monitores, pálida pero despierta. Cuando vio a Lucas, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eres tú», susurró con voz débil. «Escuché tu voz. Me dijiste que no me rindiera, que ibas a salvarme». Lucas se acercó a su cama, confundido. No dije nada durante la cirugía». «Sí lo hiciste», Carolina insistió. «Cuando todo se estaba volviendo oscuro, cuando estaba lista para dejarme ir, escuché tu voz diciéndome, no hoy, no vas a morir hoy, te lo prometo». Y me aferraste a esa promesa.
Lucas sintió lágrimas formándose en sus ojos. No recordaba haber dicho esas palabras, pero tal vez las había murmurado. Tal vez habían salido de algún lugar instintivo dentro de él. «Gracias», Carolina dijo, extendiendo su mano débilmente. «Gracias por cumplir tu promesa». Cuando Lucas tomó su mano, sintió algo quebrándose dentro de su pecho. Algo que había estado congelado durante 3 años desde Helmand. Pero el momento fue interrumpido por voces furiosas en el pasillo. «Exijo ver a Villarreal ahora mismo». Era la voz del doctor Fernando Costa, y no venía solo. Las puertas de la UCI se abrieron bruscamente, y Costa entró seguido por 3 hombres en trajes, 2 abogados del hospital y el director médico, doctor Alfonso Mendoza. «Ahí está», Costa señaló a Lucas con triunfo venomoso. «El hombre que practicó medicina sin licencia. El hombre que realizó cirugía mayor siendo un técnico». El doctor Mendoza se veía severo. «Señor Ortega, ¿es cierto que realizó procedimientos quirúrgicos esta noche?». Antes de que Lucas pudiera responder, Villarreal se interpuso. «Yo autoricé cada movimiento que hizo, en una emergencia médica extrema, donde la vida de la paciente pendía de un hilo». «Eso no le da autoridad legal», uno de los abogados intervino. «La ley española es clara. Solo médicos licenciados pueden realizar cirugías. El señor Ortega violó esa ley. El hospital ahora enfrenta exposición legal masiva». Costa sonreía con satisfacción cruel. «Te lo advertí, Ortega. Te dije que ibas a ser despedido. Ahora vas a ser mucho más que eso. Vas a ser procesado criminalmente». «¡Esperen!». La voz débil pero firme de Carolina cortó todas las conversaciones. «¿Están diciendo que van a arrestar al hombre que me salvó la vida?». El doctor Mendoza se acercó a su cama con expresión diplomática. «Señorita, entendemos su gratitud, pero hay procedimientos legales». «No», Carolina interrumpió, su voz ganando fuerza. «Yo estaba consciente. Escuché todo. Escuché al doctor». Costa paralizado, sin poder hacer nada. Escuché a Lucas tomar el control cuando todos estaban en pánico. Y escuché mi corazón deteniéndose antes de que él lo hiciera latir de nuevo. Se incorporó ligeramente, ignorando el dolor. «Si ustedes procesan a Lucas, yo voy a testificar que el doctor Costa me dejó morir mientras su ego era más importante que mi vida. Voy a contratar al mejor abogado de España y voy a destruir a este hospital en cada periódico del país». El silencio que siguió fue absoluto. Costa había perdido todo el color en su rostro. El doctor Mendoza intercambiaba miradas nerviosas con los abogados. Y entonces, desde la puerta, una voz nueva habló. «Eso no será necesario». Todos se volvieron. Un hombre de unos 50 años, en uniforme militar, acababa de entrar a la UCI. Tenía las insignias de general de brigada. «Soy el general Roberto Salazar, comandante del Cuerpo Médico Militar Español, y tengo algo que decir sobre el capitán Lucas Ortega». Lucas sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies, porque el general Salazar era el hombre cuyo hijo había muerto en Helmand. El hombre que había destruido su carrera, y ahora estaba aquí. El general Roberto Salazar caminó hacia el centro de la habitación de la UCI con pasos medidos y deliberados. El tipo de pasos que un hombre aprende después de 30 años dando órdenes que deciden el destino de miles de soldados. Su uniforme estaba impecablemente planchado. Sus medallas brillaban bajo las luces fluorescentes, y sus ojos grises escanearon la habitación con la precisión de alguien acostumbrado a evaluar situaciones de combate en milisegundos. Cuando su mirada finalmente se posó en Lucas, el excapitán sintió que todas las pesadillas de los últimos 3 años se materializaban frente a él. «Capitán Ortega», el general dijo, y su voz era como granito. O debería decir, ex-capitán Ortega. Lucas se puso automáticamente en posición de firmes. Décadas de entrenamiento militar anulando cualquier pensamiento consciente. «Señor». El doctor Costa observaba la escena con una sonrisa de satisfacción apenas contenida. Esto era mejor de lo que había esperado. No solo iba a destruir la carrera de Lucas en el hospital, ahora un general del ejército estaba aquí para terminar el trabajo. «General Salazar». Costa se adelantó con falsa deferencia. «Qué honor tenerlo aquí. Si viene por el ex-capitán Ortega, puedo asegurarle que el hospital está completamente cooperando con las autoridades. Este hombre practicó medicina ilegalmente y...». «Cállese». El general interrumpió sin siquiera mirarlo, su voz cortante como una orden de batalla. «No vine a escucharlo». Costa se detuvo en seco,
su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. El general Salazar se acercó más a Lucas, y por un momento, el silencio en la habitación era tan denso que se podía escuchar el pitido rítmico de los monitores de Carolina. Hace 3 años, el general comenzó, su voz ahora más baja pero no menos intensa. Destruí la carrera de este hombre. Lo acusé de negligencia médica, le quité su licencia, le di una baja deshonrosa, y durante 3 años he vivido con esa decisión. Lucas parpadeó, confundido. Esto no era lo que esperaba. Mi hijo, el capitán Javier Salazar, murió bajo el cuidado del entonces capitán Ortega en un hospital de campaña en Helmand. Esos son los hechos. Pero lo que no hice hace 3 años fue escuchar toda la historia. El general sacó un folder de su maletín militar. Estaba marcado con sellos oficiales rojos. Clasificado. Revisión de Tribunal Militar. Hace 6 meses, continuó el general, recibí una carta. Era del sargento Miguel Torres, uno de los 3 soldados que el capitán Ortega salvó aquella noche en lugar de salvar a mi hijo. Abrió el folder y comenzó a leer. General Salazar, no sé si esta carta llegará a usted, o si la leerá si llega, pero necesito que sepa la verdad sobre la noche que murió su hijo. El capitán Ortega no eligió dejarlo morir por protocolo o por rango. Eligió basándose puramente en quién tenía más probabilidades de sobrevivir. Su hijo tenía una laceración aórtica masiva, había perdido más del 60% de su volumen sanguíneo y estaba en paro cardíaco cuando llegó. Los 3 soldados rasos teníamos heridas abdominales que eran críticas pero tratables. La voz del general se quebró ligeramente, pero continuó. El capitán Ortega pasó 20 minutos intentando salvar a su hijo primero, señor. 20 minutos preciosos donde podría haber estado estabilizándonos a nosotros. Solo cuando fue absolutamente claro que su hijo no iba a sobrevivir, solo entonces nos atendió. Y aún así, mientras nos operaba, lloraba. Lloraba porque había fallado en salvar al capitán Salazar. Ese hombre no violó el protocolo por insubordinación. Lo violó porque su juramento de Hipócrates le ordenaba salvar las vidas que podía salvar, no desperdiciar tiempo en pérdidas imposibles. El general cerró el folder, y cuando levantó la vista, todos en la habitación pudieron ver lágrimas en sus ojos. Después de recibir esa carta, inicié una investigación oficial. Entrevisté a todos los sobrevivientes de aquella noche. Revisé cada registro médico y descubrí algo que me ha perseguido durante 6 meses. Se volvió hacia Lucas directamente. Mi hijo llegó al hospital de campaña ya muerto clínicamente. El metralla había destrozado su aorta descendente completamente. No había procedimiento en la tierra que pudiera haberlo salvado. Pero tú, Lucas Ortega, intentaste de todos modos. Durante 20 minutos, mientras otros soldados se desangraban esperando, tú luchaste por mi hijo porque eras demasiado terco para aceptar que ya lo habías perdido. Lucas sintió lágrimas corriendo por su rostro. Señor, yo fallé. Su hijo murió porque Mi hijo murió porque un francotirador talibán le disparó en el pecho. El general interrumpió, su voz firme pero no sin emoción. Murió porque estaba en una zona de guerra. Murió haciendo su trabajo como soldado. No murió porque un cirujano brillante tomó una decisión imposible en condiciones imposibles. El general dio un paso más cerca, y para sorpresa absoluta de todos en la habitación, extendió su mano hacia Lucas. Capitán Ortega, vengo aquí esta noche a pedirle perdón, y a entregarle esto. Del folder, sacó un documento oficial con sellos del Ministerio de Defensa de España. Revisión completa del Tribunal Militar. Tus cargos han sido anulados. Tu baja deshonrosa ha sido cambiada a baja honorable, y tu licencia médica militar ha sido completamente restaurada. Lucas miraba el documento como si fuera algo irreal, como si sus manos no pudieran sostenerlo porque quizás desaparecería si lo tocaba. Pero no tengo licencia civil, Lucas murmuró. Esto solo me da autoridad en contextos militares. Por eso también traje esto. El general sacó un segundo documento. Este llevaba los sellos del Ministerio de Salud de España. Carta oficial del Ministerio de Salud reconociendo tus credenciales médicas militares y autorizándote para solicitar reinstalación de tu licencia médica civil. El proceso tomará algunas semanas, pero con mi testimonio y el de los 23 soldados cuyas vidas salvaste en 7 años de servicio, no hay duda de que será aprobada. La habitación estaba en silencio absoluto.
El doctor Costa había perdido toda la arrogancia de su expresión, reemplazada por algo parecido a pánico creciente. Los abogados del hospital intercambiaban miradas nerviosas. El doctor Mendoza observaba la escena con los ojos muy abiertos, y Lucas Ortega, el hombre que durante 3 años había trabajado como técnico en penitencia autoimpuesta, que había aceptado humillaciones diarias como castigo por un pecado que creía imperdonable, finalmente se quebró. Cayó de rodillas llorando con sollozos que venían desde un lugar tan profundo que dolía escucharlos. No eran lágrimas de alegría. Eran años de culpa, dolor, arrepentimiento y pérdida finalmente encontrando liberación. El general Salazar, este hombre de hierro que había comandado batallones enteros, se arrodilló también y puso una mano en el hombro de Lucas. «Mi hijo escribió cartas a casa, ¿sabes?», el general dijo suavemente. «Encontré una de hace 5 años, poco después de que llegaste a Helmand». Escribió: «Papá, tenemos un nuevo cirujano de combate. Se llama Lucas Ortega, y es diferente a los otros. Cuando opera, habla con los soldados. Les dice que van a estar bien. Les hace promesas que no tiene autoridad para hacer. Pero lo extraño es que siempre cumple esas promesas. Los muchachos dicen que si te hieren en combate, reza para que sea el doctor Ortega quien te opere. Porque ese hombre simplemente no deja morir a nadie». El general sonrió a través de sus propias lágrimas. «Mi hijo te admiraba, Lucas. Y saber que pasaste 20 minutos intentando salvarlo cuando ya era una causa perdida. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter». Carolina, desde su cama, lloraba también. María, la enfermera, se había llevado una mano a la boca. Incluso el doctor. Villareal tenía los ojos húmedos, pero no todos en la habitación estaban conmovidos. «Esto es muy emotivo». La voz del doctor Costa cortó el momento como un cuchillo, fría y llena de veneno apenas contenido. «Pero no cambia los hechos legales. Ortega practicó medicina sin licencia civil en un hospital civil. Realizó cirugía mayor sin autorización. Las leyes españolas son claras». «¿Quiere hablar de leyes?». El general Salazar se puso de pie, y su transformación fue instantánea. La compasión desapareció, reemplazada por la autoridad absoluta de un general de brigada. «Muy bien, hablemos de leyes». Se volvió hacia el doctor Mendoza. «Director Mendoza, ¿conoce la ley de buen samaritano de España? Específicamente el artículo 195 del Código Penal, que establece que cualquier persona con entrenamiento médico está obligada a prestar auxilio en situaciones de emergencia donde existe peligro manifiesto para la vida». El doctor Mendoza asintió lentamente. «Sí, general». «¿Y conoce la jurisprudencia del caso Tribunal Supremo 847-2018, que establece que en emergencias médicas extremas, personal con entrenamiento médico avanzado puede realizar procedimientos fuera de su licencia actual si dichos procedimientos son la única manera de prevenir muerte inminente?» Uno de los abogados del hospital se aclaró la garganta nerviosamente. «General, ese caso específicamente establece que la necesidad médica supera las restricciones de licencia en situaciones de vida o muerte». El general interrumpió. «¿Y quiere saber qué más investigué en los últimos 6 meses mientras preparaba la vindicación del capitán Ortega?». Se volvió hacia Costa con ojos que podían congelar lava. «Investigué al doctor Fernando Costa y encontré cosas fascinantes». Costa palideció visiblemente. «Encontré que en los últimos 3 años ha habido 7 incidentes donde el doctor Costa, como cirujano senior de trauma en este hospital, se paralizó durante emergencias médicas críticas. 7 pacientes que tuvieron resultados subóptimos porque el doctor Costa no pudo actuar bajo presión real». El general sacó otro folder. «Encontré que 2 de esos pacientes murieron. 2 más tienen discapacidades permanentes. Y en todos los casos, el doctor Costa usó su influencia política en el hospital para asegurarse de que los informes oficiales minimizaran su incompetencia». Eso es calumnia». Costa tartamudeó, pero su voz carecía de cualquier convicción. «Es calumnia cuando tengo testimonios firmados de 12 enfermeras, 7 residentes y 3 cirujanos que han presenciado su parálisis». El general preguntó con calma letal. «¿Es calumnia cuando tengo grabaciones de audio de conversaciones donde usted amenazó a empleados del hospital para que no reportaran sus fallos?». Se volvió hacia el doctor Mendoza. «Director,
Vine aquí esta noche no solo para vindicar al capitán Ortega. Vine a advertirle que si este hospital procesa a un héroe de guerra que salvó una vida mientras su supuesto cirujano experto estaba paralizado de miedo, yo personalmente me aseguraré de que toda esta información llegue a cada periódico en España. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con bisturí. De hecho, el general continuó, ya he hablado con varios periodistas que están muy interesados en la historia del cirujano militar heroico que trabaja como técnico por penitencia mal colocada, solo para descubrir que es más competente que los médicos que lo humillan diariamente. Costa abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Así que aquí está mi sugerencia, el general dijo, dirigiéndose a todos en la habitación. El hospital reconoce públicamente que el capitán Ortega actuó heroicamente bajo la doctrina de buen samaritano. Se le ofrece una posición oficial en el equipo de trauma, con salario y autoridad apropiados, efectivo inmediatamente mientras su licencia civil es procesada. Y el doctor Costa, el general se volvió hacia el cirujano arrogante. Se toma un retiro anticipado para evitar una investigación formal sobre su incompetencia sistemática. ¡No pueden hacer esto!, Costa finalmente explotó. Soy el jefe del departamento de cirugía. Tengo 20 años en este hospital. 20 años. 20 años de poner tu ego antes que las vidas de los pacientes. La voz de Carolina cortó desde la cama, débil pero firme. Yo estuve ahí, doctor Costa. Te vi paralizado. Te vi dispuesto a dejarme morir porque tu orgullo era más importante que mi vida. Se volvió hacia el doctor Mendoza. Voy a ser muy clara, director. O Lucas Ortega recibe el reconocimiento que merece, o yo me convierto en la peor pesadilla legal de este hospital. Mi padre es Carlos Méndez. El nombre cayó como una bomba. Carlos Méndez era uno de los abogados de derechos humanos más famosos de España, conocido por destruir instituciones corruptas en juicios públicos devastadores. Y mi padre, Carolina continuó, está ansioso por escuchar la historia completa de cómo el hombre que salvó a su única hija está siendo perseguido mientras el doctor incompetente que la dejó morir mantiene su puesto. El doctor Mendoza miró a los abogados del hospital. Los abogados miraron al general. El general miraba al doctor Costa con una expresión que claramente decía, «Tu turno terminó». «Muy bien, el doctor». Mendoza finalmente suspiró. «Doctor Costa, vas a tomarte un permiso administrativo efectivo inmediatamente mientras revisamos ciertos incidentes». «Esto es ridículo», Costa protestó débilmente, pero ya no había fuego en su voz. «No pueden...» «Ya lo hicimos», Mendoza interrumpió. «Retírate ahora con algo de dignidad, Fernando, o esto se vuelve mucho peor para ti». Costa miró alrededor de la habitación, buscando algún aliado, algún apoyo. No encontró ninguno. Incluso los abogados del hospital evitaban su mirada. Con un sonido estrangulado de furia y humillación, el doctor Fernando Costa salió de la UCI, sus pasos resonando por el pasillo hasta desvanecerse en silencio. Lucas todavía estaba de rodillas en el piso, sosteniendo los documentos que le devolvían su vida, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. El general le extendió la mano nuevamente. «Levántate, capitán. Ya has pasado suficiente tiempo de rodillas». Cuando Lucas finalmente se puso de pie, el general lo abrazó. «Mi hijo habría estado orgulloso de ti esta noche. Diablos, yo estoy orgulloso de ti». Y Lucas Ortega, por primera vez en 3 años, sintió algo que había olvidado que podía sentir. Redención. Pero la noche aún no había terminado, porque en ese momento, las alarmas de la UCI comenzaron a sonar. Y no eran de la habitación de Carolina. Las alarmas de la UCI cortaron el momento de redención como un cuchillo. Pip, 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 pip. El sonido agudo y persistente que todo personal médico conoce demasiado bien. Código azul. «Habitación 347», gritó una enfermera desde el pasillo. «Paciente en paro cardíaco». Lucas no pensó. Sus piernas ya estaban corriendo antes de que su cerebro procesara la decisión. El general Salazar, el doctor Villarreal, María, todos lo siguieron mientras atravesaba el pasillo de la UCI hacia la habitación 347. Cuando entraron, Lucas vio a un hombre de unos 65 años convulsionando en la cama, su cuerpo arqueándose violentamente mientras el monitor mostraba fibrilación ventricular. 2 enfermeras trataban de sostenerlo, pero claramente no sabían qué hacer primero. «¿Dónde está el cardiólogo de guardia?»,
Lucas preguntó mientras se acercaba rápidamente a la cama. «Está en otra emergencia en el tercer piso». Una enfermera respondió, pánico en su voz. «No llegará a tiempo». Lucas miró el monitor. Fibrilación ventricular. El corazón del hombre estaba temblando inútilmente en lugar de bombear sangre. Tenía tal vez 2 minutos antes de daño cerebral irreversible. «Carro de paro, ahora», Lucas ordenó. «Pero tú no eres...» Una enfermera comenzó. «¡Ahora!». El general Salazar rugió detrás de Lucas, y la enfermera corrió a buscar el equipo. Lucas verificó rápidamente el pulso carotídeo del paciente. Nada. Comenzó con presiones torácicas inmediatamente, sus manos encontrando la posición exacta en el esternón, la profundidad perfecta, el ritmo preciso que había ejecutado cientos de veces en zonas de combate. 1, 2, 3, 4. Contaba mientras bombeaba. 30 compresiones perfectas. El carro de paro llegó. Lucas ni siquiera se detuvo. «María, carga el desfibrilador a 200 joules. Tú», señaló a otra enfermera. «Prepara 1 miligramo de epinefrina». Continuó las compresiones mientras el desfibrilador cargaba. El sonido agudo del aparato llenó la habitación. «Cargado», María anunció. Lucas se detuvo. Tomó las paletas del desfibrilador. «¡Todos atrás!». Colocó las paletas en la posición exacta. «¡Descarga!». El cuerpo del hombre se arqueó con la electricidad. Todos miraron el monitor. Nada. Todavía fibrilación ventricular. Lucas retomó las compresiones inmediatamente. «Denme la epinefrina». Continuó bombeando mientras María inyectaba la medicación. 30 compresiones más. 45 segundos habían pasado desde que entraron a la habitación. «Carga a 300 joules», Lucas ordenó. El desfibrilador cargó nuevamente. Lucas tomó las paletas. «¡Todos atrás! ¡Descarga!». Otra sacudida eléctrica atravesó el cuerpo del hombre. Esta vez, el monitor cambió. Latido. Otro latido. Ritmo sinusal restaurándose lentamente. «Tenemos pulso». El doctor Villarreal verificó la carótida del paciente. «Lucas, lo lograste». Pero Lucas no se detuvo. «Necesita intubación. Su respiración no es suficiente. Y quiero un electrocardiograma de 12 derivaciones para verificar si hubo infarto». Se movía con precisión militar, anticipando cada necesidad, cada complicación. No era solo competencia médica, era años de experiencia salvando vidas cuando cada segundo significaba la diferencia entre vivir y morir. 15 minutos después, el paciente estaba estable, intubado, con signos vitales mejorando constantemente. Lucas finalmente se apartó de la cama, su frente cubierta de sudor, sus manos todavía firmes pero su respiración pesada por el esfuerzo de las compresiones. El general Salazar observaba con una expresión de respeto absoluto. «Eso es exactamente lo que hacías en Hellman, ¿verdad? Negarte a dejar que la muerte ganara». Lucas se limpió el sudor de la frente. «Es lo único que sé hacer, señor». «No», el general corrigió. «Es lo que naciste para hacer. Hay diferencia». El doctor Mendoza, quien había presenciado todo desde la puerta, se aclaró la garganta. «Capitán Ortega, creo que hemos visto más que suficiente evidencia esta noche». Se volvió hacia los abogados del hospital que también habían seguido la emergencia. «Preparen un contrato inmediatamente. El capitán Ortega es contratado como consultor médico senior del departamento de trauma, efectivo inmediatamente. Salario de cirujano senior. Autoridad completa para intervenir en emergencias médicas, mientras procesamos su licencia civil». Pero director, uno de los abogados protestó débilmente. Las regulaciones pueden irse al infierno cuando tenemos a alguien que acaba de salvar 2 vidas en una noche, mientras nuestros médicos licenciados estaban ausentes o paralizados. Mendoza interrumpió con firmeza. Se volvió hacia Lucas. «Ortega, no puedo cambiar lo que te pasó hace 3 años. No puedo devolverte el tiempo que perdiste trabajando como técnico. Pero puedo ofrecerte esto. Un nuevo comienzo. Una oportunidad de volver a ser quien realmente eres». Lucas miró al general Salazar, quien asintió con aprobación. Luego miró al doctor Villarreal, quien sonreía orgullosamente. Finalmente miró a María y las otras enfermeras que lo habían apoyado durante 3 años de humillaciones diarias. «Acepto», Lucas dijo simplemente, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Quiero implementar un programa de entrenamiento en trauma para todos los residentes. Técnicas de emergencia real, no solo teoría de libros.
Quiero que cada médico en este hospital sepa cómo responder cuando no hay tiempo para comités o protocolos. Mendoza extendió su mano. Hecho. Mientras estrechaban manos, María se acercó a Lucas y lo abrazó. 3 años esperando este momento, susurró. 3 años sabiendo que eras más que un técnico. Gracias por nunca decírselo a nadie, Lucas respondió. No era mi secreto para contar, pero me alegra que finalmente saliera a la luz. El general Salazar puso una mano en el hombro de Lucas. Tengo que volver a la base, pero antes quiero decirte algo. Sacó una medalla de su bolsillo. Era la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo. Esto era de mi hijo. Quiero que la tengas tú, porque salvaste más vidas en 7 años de servicio que la mayoría de los cirujanos salvan en toda su carrera, y porque mi hijo habría querido que siguieras su legado de servicio. Lucas tomó la medalla con manos temblorosas. Señor, yo no puedo... Sí puedes, y lo harás, porque ahora tienes una segunda oportunidad que muy pocas personas reciben. No la desperdicies. Después de que el general se fuera, después de que los abogados prepararan los papeles, después de que el doctor Mendoza hiciera los anuncios oficiales, Lucas se encontró solo en el vestuario de médicos. Se miró en el espejo, el mismo rostro, las mismas manos, pero algo fundamental había cambiado. Durante 3 años había cargado la culpa de Hellman como una sentencia de prisión autoimpuesta. Había aceptado humillaciones como penitencia. Había enterrado su verdadero ser bajo el uniforme de técnico porque creía que no merecía ser más. Pero esta noche había aprendido algo. La redención no viene de castigarse uno mismo. Viene de usar tus errores pasados para ser mejor en el futuro. Sacó su antiguo uniforme de técnico del locker. Lo dobló cuidadosamente, con respeto. Ese uniforme había sido su penitencia, pero también había sido su camuflaje, su manera de permanecer cerca de la medicina sin enfrentar su trauma. Ya no lo necesitaba. En su lugar colgó la bata blanca nueva que le habían dado. Doctor Lucas Ortega, consultor médico senior, decía el bordado. Cuando salió del vestuario, encontró a Carolina despierta en su habitación, sostenida por su padre Carlos Méndez, el famoso abogado. Ella sonrió cuando vio a Lucas con su bata blanca. «Te queda mejor que el uniforme azul», dijo débilmente. «¿Cómo te sientes?» «Viva. Gracias a ti». Carlos Méndez se puso de pie y extendió su mano. «Doctor Ortega, mi hija me contó todo. No sé cómo agradecerle». «No necesita agradecer. Solo hice mi trabajo». «No», Carlos respondió firmemente. «Hizo mucho más que eso. Y quiero que sepa que si alguien intenta quitarle su licencia o su posición aquí, mi bufete entero peleará por usted». «Aprecio eso, señor». Carolina tomó la mano de Lucas. «¿Vas a estar bien? Después de todo esto, después de Hellman, después de 3 años de...» «Voy a estar bien», Lucas interrumpió gentilmente. «Por primera vez en 3 años, creo que realmente voy a estar bien». Pero mientras caminaba por los pasillos del hospital esa noche, Lucas no sabía que su historia apenas comenzaba. Porque mañana, cuando el sol saliera sobre Madrid, un periodista publicaría un artículo que cambiaría todo nuevamente. Un artículo que convertiría a Lucas Ortega en un héroe nacional. Y un artículo que traería consecuencias que nadie podía anticipar. La mañana llegó a Madrid con un sol brutal que parecía burlarse del hecho de que Lucas Ortega no había dormido en 24 horas. Estaba sentado en la cafetería del hospital, tomando su tercer café, cuando María entró corriendo con un periódico en las manos y expresión de pánico absoluto. «Lucas, tienes que ver esto. Ahora». Extendió el periódico sobre la mesa. Era El País, el diario más importante de España. Y ahí, en primera plana, con una fotografía que alguien había tomado con teléfono móvil la noche anterior, estaba Lucas en la UCI, sus manos cubiertas de sangre, salvando al paciente en paro cardíaco. El titular decía en letras enormes: «Héroe de guerra trabaja como técnico, el cirujano militar que el sistema destruyó y que ahora salva vidas mientras médicos reales miran». Lucas sintió que su estómago se hundía mientras leía el artículo. El periodista, alguien llamado Javier Ruiz, había conseguido información detallada. Hellman, el tribunal militar, los 3 años trabajando como técnico, la humillación de Costa, la cirugía de Carolina, todo. ¿Cómo? Lucas no podía terminar la pregunta. Alguien filtró la historia,
María dijo, sentándose frente a él. El artículo tiene citas de fuentes anónimas del hospital. Alguien habló con la prensa, Lucas. Pero no era solo El País. María sacó su teléfono y le mostró las redes sociales. Twitter estaba explotando con el hashtag Justicia para Ortega. Facebook tenía miles de comentarios. Instagram estaba lleno de fotos de Lucas con mensajes de apoyo. «Eres viral», María murmuró. «En menos de 6 horas te has convertido en el héroe nacional de España». El teléfono de Lucas comenzó a sonar. Número desconocido. Luego otro. Y otro. Periodistas. Todos querían entrevistas, declaraciones, la historia completa. «Apágalo», María aconsejó. «Esto va a ser un circo». Tenía razón. Durante las siguientes 2 horas, el hospital fue asediado por cámaras de televisión, periodistas e incluso personas comunes que querían conocer al héroe médico. La seguridad del hospital estaba abrumada tratando de mantener el orden. El doctor Mendoza llamó a Lucas a su oficina a las 10 de la mañana. «Necesito que entiendas algo». Mendoza comenzó, luciendo exhausto. «Esta exposición mediática es un arma de doble filo. Sí, tienes apoyo público masivo, pero también has pintado un objetivo gigante en tu espalda». «¿Qué quiere decir?». Mendoza deslizó otro periódico sobre el escritorio. Este era ABC, un periódico más conservador. El titular decía, «Héroe o fraude. Preguntas sobre médico sin licencia que operó ilegalmente». El artículo era devastador. Cuestionaba la legalidad de las acciones de Lucas, sugería que había puesto vidas en peligro e incluía declaraciones de expertos médicos, argumentando que nadie, sin importar su entrenamiento, debería operar sin licencia civil vigente. «Déjame adivinar», Lucas dijo amargamente. «El doctor Costa tiene amigos en ABC». «Costa tiene amigos en todas partes», Mendoza respondió. «Y ahora está usando cada uno de esos contactos para destruirte. Ya presentó una queja formal ante el Consejo General de Colegios Médicos de España». Lucas sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Qué tipo de queja?». «Práctica ilegal de medicina. Está argumentando que sin licencia civil activa, cada procedimiento que realizaste anoche fue un crimen. Y técnicamente», Mendoza hizo una pausa, claramente incómodo. «Técnicamente tiene razón. Tu licencia militar no te autoriza para práctica civil». Pero el general Salazar dijo, «El general te dio un camino hacia la reinstalación de tu licencia civil. Pero ese proceso toma semanas, a veces meses. Hasta entonces estás en un limbo legal». El teléfono de Mendoza sonó. Escuchó en silencio durante 1 minuto, su expresión volviéndose cada vez más grave. «Entiendo. Estaré ahí en 5 minutos». Colgó y miró a Lucas con algo parecido a compasión. Era la UCI. «Carolina ha desarrollado complicaciones. Hemorragia intracraneal secundaria. Los neurocirujanos están en camino, pero...». Se detuvo. «¿Pero qué?». «Pero están pidiendo específicamente que tú estés presente. Dicen que conoces su caso mejor que nadie». Lucas ya estaba de pie, moviéndose hacia la puerta, pero Mendoza lo detuvo. «Lucas, si entras a ese quirófano, Costa va a usar eso como evidencia adicional de práctica ilegal. Podría significar cargos criminales, no solo la pérdida de tu licencia». Lucas lo miró directamente a los ojos. «Carolina va a morir si no ayudo. ¿Qué importa más, director? ¿Las leyes o las vidas?». No esperó respuesta. Corrió hacia la UCI. Cuando llegó, encontró al doctor Villarreal y a 2 neurocirujanos alrededor de la cama de Carolina. Los monitores mostraban presión intracraneal peligrosamente elevada. «Lucas», Villarreal dijo con alivio evidente. «La TAC muestra hematoma subdural desarrollándose rápidamente. Necesita evacuación quirúrgica urgente». Uno de los neurocirujanos, el doctor Ramón Cortés, se volvió hacia Lucas. «He revisado tu trabajo de anoche. Impecable. Pero esto está fuera de tu especialidad. Necesito que me guíes sobre su estado cardiovascular durante la craneotomía». «Por supuesto», Lucas respondió, acercándose a la cama. Pero cuando miró a Carolina, algo cambió. La habitación comenzó a transformarse. Las paredes blancas de la UCI se volvieron de lona marrón. Los monitores electrónicos se convirtieron en equipos militares improvisados. El sonido de los ventiladores se transformó en el retumbar distante de explosiones. No estaba en Madrid, estaba en Helmand, y Carolina ya no era Carolina. Era el capitán Javier Salazar,
sangrando en una camilla de campaña, sus ojos suplicantes mirando a Lucas mientras su vida se escapaba. «Lucas». La voz de Villarreal sonaba lejana, distorsionada. «¿Estás bien?». Lucas parpadeó, tratando de forzar la realidad de regreso. Pero las imágenes seguían superponiéndose. Carolina y Javier, la UCI y la tienda de campaña, Madrid y Afganistán. «No puedo». Lucas retrocedió, sus manos temblando violentamente. «No puedo hacer esto». «¿Qué?». El doctor Cortés se veía confundido. «Lucas, necesitamos tu experiencia». «No puedo», Lucas gritó, y todos en la habitación se congelaron. Las manos de Lucas temblaban tan violentamente que tuvo que meterlas en los bolsillos. Su respiración era rápida, superficial. Sudor frío cubría su frente. Los síntomas clásicos de trastorno de estrés postraumático en pleno ataque. María se acercó gentilmente. «Lucas, mírame. Estás en Madrid. Estás en el Hospital General. No estás en Afganistán». Pero Lucas apenas podía escucharla. Todo lo que veía era Helmand. Los 3 soldados esperando. Javier muriendo. La decisión imposible. La sangre. Tanta sangre. «Déjenme morir». Una voz débil cortó el pánico. Todos se volvieron. Carolina había abierto los ojos, mirando directamente a Lucas con claridad sorprendente considerando su condición. «Lucas», dijo con voz temblorosa pero firme, «puedo ver que estás luchando con algo. Y no sé qué demonios pasó en tu pasado, pero sé esto. Me salvaste anoche cuando nadie más pudo. Me prometiste que no iba a morir. Y necesito que cumplas esa promesa de nuevo». Lucas la miró, y lentamente la tienda de campaña comenzó a desvanecerse. Los sonidos de batalla se silenciaron. Helmand retrocedió. «Pero si fallo», Lucas susurró. «Entonces al menos lo intentaste». Carolina respondió. «¿Qué es más de lo que el doctor Costa hizo por mí?». Lucas respiró profundamente. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Técnicas que había aprendido en terapia después de Helmand, pero que raramente usaba. «Está bien», finalmente dijo. Sus manos todavía temblando, pero su voz recuperando firmeza. «Hagamos esto». El doctor Cortés lo miró con nueva comprensión. «¿Puedes continuar?». «Puedo continuar». Trasladaron a Carolina al quirófano en 5 minutos. Mientras preparaban el campo quirúrgico, María se acercó a Lucas en privado. «¿Qué fue eso allá adentro?». «Helmand». Lucas respondió simplemente. «Cada vez que veo un paciente crítico, veo al capitán Salazar. Cada cirugía de emergencia me lleva de regreso a esa noche. Pensé que lo había superado, pero nunca realmente lo superaste», María completó. «Lucas, necesitas ayuda profesional para esto». «Lo sé, pero primero necesito salvar a Carolina». La craneotomía duró 4 horas. El doctor Cortés dirigió el procedimiento neurológico, mientras Lucas monitoreaba cada aspecto cardiovascular, anticipando complicaciones, ajustando medicaciones, manteniendo a Carolina estable mientras Cortés evacuaba el hematoma que presionaba su cerebro. Hubo momentos donde Lucas sintió a Helmand acercándose nuevamente, donde las imágenes amenazaban con superponerse, pero cada vez se forzaba a enfocarse en la voz de Carolina. «Me prometiste». Finalmente, después de 4 horas intensas, el doctor Cortés dio la última sutura. Hematoma evacuado completamente. Presión intracraneal normalizándose. «Ella va a estar bien». El quirófano estalló en aplausos discretos, pero Lucas solo sintió agotamiento absoluto. Cuando salió, encontró una escena surreal en el pasillo. Había al menos 20 cámaras de televisión esperando. Periodistas gritaban preguntas. Y parado en medio de todo ese caos, hablando directamente a las cámaras con expresión de indignación ensayada, estaba el doctor Fernando Costa. Es exactamente el tipo de comportamiento irresponsable que pone vidas en peligro. Costa estaba diciendo. «Este hombre sin licencia civil válida acaba de participar en una cirugía cerebral mayor. ¿Qué sigue? ¿Dejar que plomeros hagan cirugías cardíacas?». Los periodistas giraron cuando vieron a Lucas. Las cámaras se enfocaron en él. «Doctor Ortega», gritó un periodista. «¿Es cierto que acaba de operar ilegalmente otra vez?». «Doctor Ortega», otro gritó. «¿Cómo responde a las acusaciones del doctor? ¿Consta de que es un peligro para los pacientes?». Lucas miró a Costa, y en los ojos del cirujano vio triunfo absoluto. Costa había calculado esto perfectamente.
usar la exposición mediática contra Lucas, pintarlo como un criminal mientras él se presentaba como el defensor de los estándares médicos. Sin comentarios, Lucas murmuró, tratando de abrirse paso entre las cámaras. Pero Costa no había terminado. «Doctor Ortega». Costa habló directamente a las cámaras pero mirando a Lucas. «Es cierto que sufre de trastorno de estrés postraumático no tratado. ¿Qué pasó en esa UCI hace 2 horas cuando tuvo un episodio frente al equipo médico?» Lucas se detuvo en seco. ¿Cómo sabía Costa sobre eso? «Tengo testigos». Costa continuó con sonrisa venenosa, que lo vieron temblar incontrolablemente, gritar y casi colapsar antes de esa cirugía. ¿Ese es el tipo de persona que queremos operando en nuestros hospitales? Las cámaras enfocaron el rostro de Lucas, capturando cada emoción. Él podía sentir el peso de miles de ojos juzgándolo, evaluándolo, decidiendo si era héroe o fraude. Y entonces, desde el fondo del pasillo, una voz familiar gritó: «¡Eso es suficiente!». Todos se volvieron. Era el paramédico de 40 años que había traído a Carolina la noche anterior. Se abrió paso entre las cámaras con autoridad militar inconfundible. «Mi nombre es Sargento Miguel Torres», anunció a las cámaras. «Y yo soy uno de los 3 soldados que el capitán Ortega salvó en Helmand la noche que el hijo del doctor Costa murió». Un murmullo recorrió a los periodistas. Costa palideció visiblemente. «Espera», un periodista interrumpió. «¿Dijiste el hijo del doctor Costa?». Miguel asintió. El capitán Javier Salazar era sobrino del doctor Fernando Costa. Eso es algo que el doctor Costa ha mantenido muy callado durante 3 años. Las cámaras giraron hacia Costa, cuya cara había perdido todo el color. ¿Es eso cierto, doctor Costa?, un periodista preguntó. ¿Su vendetta contra el doctor Ortega es personal? Costa abrió la boca, pero no salió sonido. Y entonces Lucas entendió todo. La persecución de 3 años. La humillación constante. El desprecio particular que Costa sentía hacia él. No era solo arrogancia profesional, era venganza familiar. Antes de que alguien pudiera reaccionar, las alarmas del hospital comenzaron a sonar. No las alarmas médicas habituales. Era la alarma de desastre masivo. Una voz resonó por los altavoces. «Código negro, explosión en estación de metro Atocha. Múltiples víctimas en camino. Todo el personal médico disponible reporte a urgencias inmediatamente». Lucas miró a Miguel. Miguel miró a Lucas. Y ambos corrieron hacia urgencias mientras las cámaras todavía grababan, porque 30 víctimas de trauma masivo estaban llegando. Y Madrid estaba a punto de descubrir si Lucas Ortega era realmente el héroe que todos creían, o si el PTSD y 3 años de ausencia lo habían destruido para siempre. El Departamento de Urgencias del Hospital General de Madrid se transformó en zona de guerra en cuestión de minutos. Las primeras ambulancias llegaron con sirenas aullando, trayendo víctimas de la explosión en la estación de metro Atocha. Quemaduras severas, fracturas múltiples, trauma cráneoencefálico, hemorragias masivas. Lucas corrió hacia el área de triaje donde ya se formaba el caos. 32 víctimas confirmadas, 5 críticas, 10 severas, el resto moderadas. Y el equipo médico estaba abrumado. El doctor Villarreal encontró a Lucas en medio del caos. «Necesito que tomes el control del triaje. Tú has manejado esto antes. No tengo autoridad oficial para...». «Al diablo con la autoridad», Villarreal rugió. «Hay personas muriendo. Haz tu trabajo». Lucas respiró profundo, y algo cambió en su interior. Dejó de ser el técnico humillado. Dejó de ser el capitán destruido. Se convirtió en lo que siempre había sido, un cirujano de trauma de combate enfrentando el caos. «Todos escuchen». Su voz cortó el pánico como un látigo. «Vamos a establecer protocolo de triaje de campo. Rojo para críticos que necesitan cirugía inmediata. Amarillo para severos que pueden esperar 1 hora. Verde para moderados que pueden esperar varias horas. Residentes, tomen posiciones. Enfermeras, preparen 4 quirófanos simultáneamente». El entrenamiento militar de Lucas tomó control absoluto. En 5 minutos había organizado el caos en un sistema eficiente. Los pacientes fueron clasificados rápidamente. Los quirófanos se prepararon. El personal fue asignado estratégicamente. Y entonces Lucas vio algo que hizo que su sangre se congelara. 2 pacientes críticos acababan de llegar en la misma ambulancia. Camila 1,
Mujer de 35 años, laceración aórtica masiva, presión arterial 60-30 y cayendo. Camilla 2, niño de 8 años, hemorragia intracraneal severa, pupilas dilatadas, minutos antes de hernia cerebral. Solo había un quirófano disponible inmediatamente. Los otros 3 estaban ocupados con cirugías ya en progreso. Era Helmand otra vez, la misma elección imposible, la misma pesadilla, el mismo demonio que había perseguido a Lucas durante 3 años. Doctor Ortega, una residente joven lo llamó con pánico en su voz. ¿Cuál llevamos primero? Lucas se quedó paralizado, mirando las 2 camillas. La mujer, el niño. 35 años, 8 años, laceración aórtica, hemorragia cerebral. Helmand superponiéndose sobre Madrid. El pasado fusionándose con el presente. Sus manos comenzaron a temblar. «Doctor Ortega», la residente insistió. «Necesitamos decidir ahora». Y entonces una mano se posó en el hombro de Lucas. Se volvió y vio al sargento Miguel Torres, todavía con su uniforme de paramédico. «Capitán». Miguel habló en voz baja pero firme. «No estás solo esta vez. En Helmand estabas solo. Aquí tienes un equipo completo. Usa eso». Algo hizo clic en el cerebro de Lucas. Miguel tenía razón. En Helmand había estado solo en una tienda de campaña improvisada con recursos mínimos. Aquí tenía un hospital completo, docenas de médicos, 4 quirófanos. No tenía que elegir, tenía que liderar. «¡Escuchen!», Lucas gritó, su voz recuperando toda su autoridad militar. «Villarreal, tú tomas la laceración aórtica en quirófano 2. Doctor Cortés, el niño necesita craneotomía de descompresión ahora, pero el quirófano 3 no estará listo por 10 minutos». Lucas miró alrededor frenéticamente, y sus ojos se posaron en la sala de procedimientos de urgencias. Era pequeña, no ideal, pero tenía lo básico. «Voy a hacer la descompresión craneal aquí, en urgencias, ahora. Compro tiempo para que preparen el quirófano. Cuando esté listo, Cortés lo lleva y termina el trabajo. ¿Vas a hacer una craneotomía de emergencia en la sala de procedimientos?» Cortés se veía escéptico. «Eso es lo que hacía cada tercer día en Afganistán», Lucas interrumpió. «Tú llévate a la mujer con Villarreal, ayúdalo a estabilizar su aorta primero. Son 20 minutos máximo. Para entonces yo habré descomprimido al niño y podrás terminar el trabajo en quirófano apropiado». Cortés evaluó a Lucas por un segundo. Luego asintió. «Eres un loco brillante. Hazlo». 4 minutos después, Lucas estaba perforando un agujero de trépano en el cráneo del niño de 8 años en la sala de procedimientos de urgencias. No era perfecto, no era ideal, pero estaba funcionando. La presión intracraneal comenzó a disminuir inmediatamente. María asistía, pasándole instrumentos con la sincronización perfecta que habían desarrollado durante 3 años trabajando juntos. «Lo estás haciendo», María murmuró con admiración. «Estás salvando a ambos». «Estamos salvándolos», Lucas corrigió. «Nadie salva vidas solo». 20 minutos después, el niño fue trasladado a quirófano donde el doctor Cortés completó la cirugía definitiva. La mujer con laceración aórtica sobrevivió gracias a la reparación de Villarreal, y Lucas Ortega había enfrentado su demonio de Helmand y ganado, no eligiendo entre 2 vidas, sino encontrando una manera de salvar ambas. Las siguientes 6 horas fueron un despliegue de medicina de trauma en su máxima expresión. Lucas coordinó 5 quirófanos simultáneos, manejó complicaciones, entrenó residentes en tiempo real y salvó más vidas en una noche de las que la mayoría de los cirujanos salvan en un año. Cuando finalmente terminó, cuando el último paciente fue estabilizado y trasladado a la UCI, Lucas salió de urgencias hacia el amanecer de Madrid y encontró a todo el equipo del hospital esperándolo. Enfermeras, residentes, técnicos, todos aplaudiendo. Pero también encontró algo que no esperaba: el doctor Fernando Costa. El cirujano se veía destruido. Sus ojos estaban rojos, su traje arrugado, y había algo en su expresión que Lucas nunca había visto antes: humildad. «Ortega», Costa habló con voz ronca, «necesito decirte algo». El silencio cayó sobre el grupo. Lucas esperó. «Mi sobrino Javier era como un hijo para mí», Costa comenzó, lágrimas formándose en sus ojos. «Cuando murió en Helmand, necesitaba culpar a alguien, y tú eras el objetivo perfecto.
El médico que lo dejó morir. Pasé 3 años convenciéndome de que eras incompetente, de que habías matado a mi sobrino por arrogancia. Costa se limpió los ojos torpemente. Pero esta noche te vi hacer lo que yo nunca pude. Te vi enfrentar el caos, la presión, las decisiones imposibles, y no solo sobrevivir sino triunfar. Y me di cuenta de algo terrible. Hizo una pausa, su voz quebrándose. Javier no murió porque tú fallaste. Murió porque yo no tenía el coraje para hacer lo que tú hiciste. Si yo hubiera estado en Hellman aquella noche, me habría paralizado exactamente como me paralicé con Carolina. Y todos habrían muerto. Los 3 soldados que salvaste, todos. Extendió su mano temblorosa hacia Lucas. No puedo devolverte los 3 años que te quité. No puedo deshacer el dolor que te causé. Pero puedo decirte que estaba equivocado. Sobre ti, sobre todo. Lucas miró la mano de Costa durante un largo momento. Parte de él quería rechazarla. Quería que Costa sintiera aunque fuera una fracción del dolor que había causado. Pero entonces recordó las palabras del general Salazar. Nunca es demasiado tarde para ver la dignidad en cada ser humano. Lucas estrechó la mano de Costa. Todos merecemos segundas oportunidades. Lucas dijo simplemente. Costa asintió, incapaz de hablar, y se alejó con los hombros caídos, pero tal vez, finalmente, con algo de paz. Una semana después, Lucas estaba parado frente al Consejo General de Colegios Médicos de España. El panel de 7 médicos senior lo evaluaba con expresiones indescriptibles. Doctor Ortega, el presidente del consejo comenzó. Hemos revisado su caso exhaustivamente. La noche de la explosión del metro, usted técnicamente practicó medicina sin licencia civil activa. Lucas sintió su estómago hundirse. Sin embargo, el presidente continuó. También hemos revisado los testimonios de 53 profesionales médicos, 122 pacientes cuyas vidas ha salvado, y el informe completo del general Salazar sobre su servicio en Hellman. El presidente se puso de pie. Doctor, Lucas Ortega, es mi honor informarle que su licencia médica civil ha sido reinstalada completamente, efectiva inmediatamente, sin restricciones. Además, este consejo recomienda oficialmente que reciba la medalla al mérito civil por su heroísmo durante el desastre del metro. La sala estalló en aplausos. María, sentada en la audiencia, lloraba de alegría. Villarreal sonreía orgullosamente. Incluso el doctor Mendoza parecía emocionado. Pero la persona cuya reacción Lucas más quería ver no estaba allí. 2 días después, Lucas visitó a Carolina en su habitación. Ella estaba completamente despierta ahora, con sus vendas removidas, luciendo cansada pero viva. «Hola, héroe». Carolina sonrió cuando lo vio. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión y luego me hubieran operado el cerebro 2 veces. Entonces, considerando todo, bastante bien». Lucas se sentó junto a su cama. «Quería agradecerte». «¿Agradecerme? Yo debería estar agradeciéndote a ti. Me salvaste la vida. 2 veces». «Me salvaste la mía primero», Lucas respondió. «Cuando tuve ese ataque de pánico en la UCI, cuando Hellman me estaba tragando, fuiste tú quien me trajo de regreso. Me hiciste recordar por qué hago esto. ¿Por qué importa?» Carolina tomó su mano. «¿Sabes qué escuché mientras estaba en coma? Durante toda la cirugía escuché tu voz, no solo dándoles órdenes a los otros médicos. Te escuché hablándome a mí, diciéndome que luchara, que no te dejara solo, que tenías planes de enseñarme a jugar ajedrez cuando despertara». Lucas parpadeó sorprendido. «No, no recuerdo haber dicho eso. Lo dijiste, y voy a cobrarte esa promesa». Lucas sonrió, y fue una sonrisa genuina, sin el peso de 3 años de culpa. «Entonces, será mejor que te recuperes rápido, porque soy terrible perdedor en ajedrez». 3 meses después, Lucas Ortega estaba parado frente a una sala de conferencias llena de residentes de primer año. Era su primera clase oficial del nuevo programa de entrenamiento en trauma que había diseñado. «Buenos días», comenzó. «Mi nombre es Dr. Lucas Ortega. Antes de comenzar la lección de hoy, quiero contarles una historia». Proyectó una fotografía en la pantalla. Era de Hellman, Lucas más joven, en uniforme militar, rodeado de soldados sonrientes. «Hace 4 años tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. 3 soldados necesitaban cirugía urgente. Solo podía salvar a 1.
Elegí salvar a 3 hombres jóvenes con familias esperándolas en casa y dejé morir a un capitán cuyas heridas eran probablemente fatales de todos modos. Los residentes escuchaban en silencio absoluto. Tomé la decisión médicamente correcta, pero durante 3 años, esa decisión me destruyó. Me quitó mi carrera, mi identidad, mi sentido de propósito, y me enseñó algo fundamental sobre la medicina. Lucas hizo una pausa, mirando las caras jóvenes frente a él. La medicina no se trata de tomar decisiones perfectas. Se trata de tomar las mejores decisiones posibles con la información que tienes, bajo la presión que enfrentas, y luego vivir con las consecuencias de esas decisiones. Algunos de ustedes salvarán miles de vidas en sus carreras. Y algunos de ustedes perderán pacientes que los perseguirán por el resto de sus vidas. Respiró profundamente. Mi trabajo aquí no es enseñarles a ser perfectos, es enseñarles a ser humanos, a mantener su compasión incluso cuando el sistema intenta destruirla, a recordar que detrás de cada expediente médico hay una persona con familia, sueños, miedos, y que ustedes, con sus manos y su conocimiento y su coraje, tienen el privilegio sagrado de pelear por esas vidas. Proyectó otra foto. Carolina, completamente recuperada, sonriendo en su última visita de seguimiento. Esta es Carolina. Hace 3 meses, la declararon muerta 2 veces. Hoy está en casa, recuperándose, planeando volver a su trabajo como arquitecta. Vive porque un equipo completo de profesionales médicos rechazó aceptar su muerte. Lucas sonrió. Ese es el tipo de médicos que espero formar aquí. No superhéroes individuales, sino equipos de humanos excepcionales que se niegan a rendirse. Después de la clase, mientras los residentes salían murmurando emocionados, María se acercó a Lucas. Fue una buena clase, doctor Ortega. Gracias, enfermera González. Lucas respondió con formalidad juguetona. ¿Sabes qué es lo más increíble? María preguntó. ¿Qué? Que el hombre que dio esa conferencia es el mismo hombre que hace 4 meses aceptaba humillaciones del doctor Costa sin defenderse. La transformación es inspiradora. No fue transformación. Lucas corrigió suavemente. Fue recordar. Recordar quién era antes de que la culpa me convenciera de que no lo merecía. ¿Y ahora? Ahora sé que las segundas oportunidades no se ganan siendo perfectos. Se ganan siendo persistentes, levantándose cada vez que caes y usando tus fracasos para ser mejor. Su teléfono vibró. Era un mensaje del sargento Miguel Torres. Capitán, 3 de nosotros, los que salvaste en Helmand, estaremos en Madrid el próximo mes. Nos gustaría invitarte a cenar. Queremos que conozcas a nuestras familias, las familias que tenemos porque tú elegiste salvarnos. Lucas sintió lágrimas formándose mientras escribía su respuesta. Será un honor. Esa noche, Lucas se quedó hasta tarde en su nueva oficina del hospital. En la pared había colgado 3 cosas: su diploma médico original, la medalla que el general Salazar le había dado y una fotografía de los 3 soldados que había salvado en Helmand, con sus familias. Debajo de la foto había enmarcado una cita que Carolina le había dado durante su última visita. El coraje no es la ausencia de miedo, es decidir que algo más es más importante que el miedo. Lucas Ortega había pasado 3 años creyendo que era un fracaso, un médico destruido, un hombre sin valor. Pero la verdad, la que finalmente había aprendido, era mucho más simple. Siempre había sido un héroe. Solo necesitó que el mundo y él mismo finalmente lo vieran. Y mientras las luces de Madrid brillaban fuera de su ventana, Lucas sonrió, porque mañana llegarían nuevos pacientes, nuevas emergencias, nuevos desafíos, y él estaría listo, no como el capitán Ortega de Helmand, no como el técnico humillado del Hospital General, sino como el doctor Lucas Ortega, simplemente un hombre haciendo el trabajo que amaba, salvando las vidas que podía salvar, y finalmente en paz con las que no pudo. Y eso, descubrió, era más que suficiente.